¿Listo? No le escucho. Sí, buenas. Ahora sí. Bueno, buenas noches a todos. Especialmente aprovecho para desearle a Gilly un feliz cumpleaños. Ganas de Gracias, hacerlo padre. en este tiempo. Gracias. Segundo, eh, es casi, o mejor dicho, imposible pretender que lo que han hecho los grandes teólogos a lo largo de muchos siglos, tratando de dar a conocer de manera humana el misterio de la Santísima Trinidad, yo lo puedo hacer en unos 15 minutos. Imposible. Pero quiero ponerme como meta tratar de despertar en ustedes el hambre, la sed de entrar cada vez más y más en el misterio de la Santísima Trinidad. Porque a lo largo del tiempo, después de muchos años de estudio, y sobre todo en este tiempo concreto que estamos viviendo nosotros, no se ha logrado despertar en el corazón de mucha gente la confianza en Dios Padre. Eh, Reafirmar nuestra adhesión a la persona de Jesucristo y reconocer la presencia siempre actuante del Espíritu Santo en medio de nosotros. Por eso, con palabras sencillas, pero dejando algunos hitos, ustedes después, con más calma, pueden darle seguimiento a este esfuerzo que todos estamos haciendo. Por eso quisiera recordar, y creo que todos ustedes, el pedacito del Evangelio que se proclamó el domingo pasado en la fiesta de la solemnidad de la festividad de la Santísima Trinidad, Trinidad Santa. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que quien cree en Él no muera, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por el que cree en Él no es juzgado. El que no cree ya está juzgado por no creer en el Hijo único de Dios. Ese fue el Evangelio del domingo pasado, hace menos de 72 horas. ¿Lo recuerdan? Ese pedazo del Evangelio no lo podemos digerir si lo vemos aisladamente del contexto en el que Juan, el evangelista, lo coloca, porque lo que lo antecede es en gran parte una visita que hizo Jesús al templo de Jerusalén para celebrar la fiesta pascual. Eso está en el capítulo 2, en el versículo 13 de Juan, cuando dice que Jesús llegó al templo y se encontró a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero sentados. Hizo un látigo de cuerda y expulsó a todos los del templo, ovejas y bueyes. Esparció las monedas de los que cambiaban dinero y volcó las mesas a los que vendían palomas y les dijo:
saquen de aquí todo esto y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Bueno, ese hecho, ese acontecimiento que nos narra el Evangelio, es casi seguro que Nicodemo estuviera presente cuando Jesús realizó ese gesto con el que rompió la manera de pensar, los sentimientos más profundos de tanta gente que estaba reunida en el templo y sobre todo de los fariseos, al cual Nicodemo también pertenecía. O sea, ese signo, esa señal que realizó Jesús en el templo, animó a Nicodemo a visitarlo una noche para dialogar con él y para que Jesús le tratara de explicar por qué él realizó ese gesto en el templo. Nicodemo era un hombre de la ciudad, era de Jerusalén, era un estudioso de la ley, un hombre bien formado, era del mundo urbano. En cambio, Jesús era un aldeano que llegó a Jerusalén para celebrar la Pascua. No tenía los méritos suficientes de estudio como Nicodemo, pero Jesús acogió a este hombre que lo visitó de noche para dialogar con él. Y es cuando en el capítulo 3, versículo 1 y en adelante, se nos narra el encuentro de Nicodemo con Jesús. Es importante que ustedes tomen en cuenta estas dos citas para que cuando quieran continuar este encuentro de Nicodemo con Jesús y hacer que más que el encuentro con Nicodemo sea el encuentro con cada uno de ustedes y con cada uno de los que estamos aquí reunidos esta noche, podamos darle continuidad al diálogo que ya no va a ser con Nicodemo, sino que va a ser con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros. ¿Cómo es posible que Jesús se haya atrevido a realizar tan semejante gesto delante de tanta gente? Es como si uno de nosotros llegara a nuestra pequeña parroquia y un día se atreva a cuestionar la actitud y el comportamiento que muchos de nosotros tenemos como expresión de nuestra fe. Entonces Jesús aprovecha el diálogo para servirnos a nosotros, que también necesitamos profundizar y no quedarnos en lo superficial, sino adentrarnos a una experiencia más profunda de nuestra fe, como lo hacía Nicodemo. Es entonces se atreve a decirle, o mejor dicho, Nicodemo se atreve a decirle a Jesús que nadie puede hacer los signos y señales que él hace, Jesús, si Dios no está con él. Y entonces Jesús le responde, ¿verdad? Y le va a ayudar a que tome conciencia de que para tener vida eterna
que es lo que quizás Nicodemo, como también nosotros queremos, podamos profundizar y purificar nuestra manera de pensar muy apegada al pasado. Es como si Jesús también se atreviera a decirnos lo que le dijo a Nicodemo. Para entrar, tener vida eterna, hay que nacer de nuevo. Es como si a ustedes y a mí se nos repitieran esas mismas palabras esta noche. Y entonces Nicodemo le dice, ¿cómo un hombre viejo puede volver a nacer de nuevo? ¿Podrá entrar en el vientre de su madre para que lo vuelva a parir y pueda nacer de nuevo? Jesús lo que le estaba queriendo decir es que para comprender la enseñanza de Jesús es necesario que Nicodemo, era necesario que Nicodemo y cada uno de nosotros también nos despojemos de esa estructura mental, esos conceptos, esas ideas que a lo largo de nuestra vida hemos ido asimilando y que nos llevan a pensar que podemos tener vida de esa estructura que tenemos, que hemos ido alimentando desde muy pequeños. Nacer de nuevo es dejar de fijar nuestra fe en esa estructura mental que no cuadra con el querer ni la voluntad de Dios. Bueno, he mencionado esos dos hechos para que ustedes y yo entonces podamos intentar penetrar, o mejor dicho, dejar que Dios nos ayude a entrar en el misterio de la Trinidad Santa, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, para eh, aprovechar el tiempo, que es menos del que pensábamos, ustedes deben tener o deben haber recogido en sus celulares, sobre todo los que formamos parte del equipo de liturgia, el temita que le envié en el día de hoy o de ayer, creo, no recuerdo bien. Y por eso permítame, para acortar el tiempo, buscar en el celular el tema con el que quiero acortar mi enseñanza de esta noche. Ahí está en el celular. Ahora no encuentro esto aquí. No sé si alguien tiene su celular y busca el WhatsApp o no sé cómo se llama eso, donde está el equipo de liturgia. Ahí está. Dice, no siempre se nos hace fácil relacionarnos de manera concreta y viva con el misterio de Dios confesado como Trinidad. Bueno, esta noche ustedes y yo, igual que Nicodemo, somos invitados a tener un diálogo íntimo con Jesús, a tener una relación personal sana y gratificante con Él para que podamos entrar en el misterio de la Trinidad. Bueno, eso
abreviando, ahí está cómo para penetrar en el misterio de la Trinidad Santa, nosotros tenemos que ver cómo anda nuestra relación con el Padre Dios, cómo nos ponemos nosotros delante del Padre. En ese sentido, en el Evangelio de Juan, Juan es de los evangelistas el que más veces menciona a Dios como Padre de Jesús, o el que más veces pone en labios de Jesús la palabra Padre. En ese sentido, eh, yo les propongo que nosotros podamos ver cómo anda nuestra relación con el Padre Dios en dos aspectos fundamentales. Jesús nos enseña que en nuestra relación con el Padre Dios, lo primero es tener una confianza total. Lo vimos ayer en la homilía de nuestra Eucaristía. Porque Dios es un Padre bueno, que nos quiere sin fin, que nada le importa más que todos ustedes y todos los humanos que creemos en Él podamos tener una vida en bienestar. Por eso podemos confiar en Él sin miedo, sin recelo, sin cálculo y sin estrategias para poder confiar en su amor. Eso es importante. ¿Cómo nuestra relación con Dios, Padre, tenemos que preguntarnos esta noche si de verdad tenemos una confianza 100% en el Padre Dios, sobre todo en este tiempo en el que hay tanta gente que está sufriendo la pandemia y que muchos se preguntan por qué, si Dios nos ama y por qué Dios es Padre, hay tanta gente que está sufriendo. Es como si nosotros comenzáramos a cuestionar a Dios y lo pusiéramos en jaque mate y le preguntáramos, ¿por qué si tú eres un Padre bueno? Hay tanta gente que se ha muerto y tantos que tenemos miedo a que nos contaminemos con la famosa coronavirus y entonces no creemos que Dios es un Padre bueno. Segundo, es la docilidad incondicional. O sea, si nosotros queremos penetrar en el misterio de la Santísima Trinidad y confesamos con nuestros labios que Dios es Padre, tenemos que ser dóciles a su voluntad. O sea, estar atentos a la voluntad del Padre Dios. Porque Dios solo quiere que tengamos una vida más digna y una manera de vivir más sana y acertada. Esos dos aspectos es como para que ustedes y yo no nos contentemos con confesar cada vez que nos reunimos en la Eucaristía y decir, creo en Dios Padre. No, es si de verdad confiamos 100% en un Padre como nos lo enseñó Jesús y si nos interesa realmente vivir una vida incondicional a su voluntad. Preguntémonos esta noche. ¿Confiamos en el Padre Dios y estamos o queremos cumplir su voluntad y no nos contentamos con repetir no sé cuántas veces al día, hágase Señor tu voluntad en el cielo como en la tierra? Esos dos aspectos tienen que ver con nosotros. En segundo lugar, nuestra relación con Jesús. ¿Cómo vivimos nosotros nuestra relación con Jesús, el Dios hecho hombre, que ha tomado nuestra propia carne humana? En ese sentido, el primer aspecto a seguir y que también les propongo para que después con calma nos cuestionemos es
Si realmente nosotros queremos conocer a Jesús, queremos sintonizar con Él, queremos aprender a vivir siguiendo sus pasos, mirar la vida como Él la miraba y tratar a las demás personas como Él las trataba, sembrando signos de bondad y de libertad hacia Él, vivir haciendo la vida más humana. Eso tiene que ver con nuestro seguimiento a Jesús, ser discípulos, seguidores de Jesús. Y en segundo lugar, apropiarnos de su proyecto. ¿Y cuál es el proyecto de Jesús? El reino de Dios. No es suficiente que nosotros queramos vivir una relación con Dios Padre como la vivió Jesús. Es necesario que ustedes y yo queramos apropiarnos de vivir la vida bajo la soberanía de nuestro Padre Dios, para hacer la vida más humana. Y en tercer lugar, si realmente queremos vivir animado por el Espíritu Santo, o sea, vivir animado por el amor, pues Jesús vivió su vida animado por la misma fuerza y el poder del Espíritu para poder ser fiel a la voluntad de su Padre Dios. En ese sentido, nosotros podemos preguntarnos si nuestra vida espiritual, eso que llamamos nuestra espiritualidad, está centrada en nuestra relación íntima y profunda en una experiencia de Dios como Padre, de Jesús como Maestro y nuestra relación con Él, nuestra espiritualidad fundamentada en el seguimiento de su persona y de sus enseñanzas. Mientras no nos dejemos animar por la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, difícilmente nosotros vamos a confiar en Dios como Padre y nos vamos a abandonar a Él 100% de una manera incondicional y no vamos a querer vivir la vida conforme a la voluntad de Dios. Bueno, termino esta parte y para ir terminando, ¿qué tiene que ver nuestra experiencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo con nuestra vida espiritual? ¿Cómo vivo yo personalmente mi relación con Dios como Padre, mi relación con Jesús como discípulo, seguidor de Él, aprendiendo a vivir la vida como Él la vivió y viviendo apasionadamente mi deseo de apropiarme de la misión que nos ha encomendado? Vayan y anuncien que el reino de Dios está cerca. Bueno, eso nos puede ayudar a terminar con una cita que quisiera proponerle para que podamos seguir personalmente nuestro itinerario de seguidores y seguidoras de Jesús. Que cuando el mismo Jesús les advierte a sus seguidores que si aceptan vivir la vida y, reconociendo a Dios como Padre, esforzándonos por vivir en su voluntad, siguiendo a Jesús y asumiendo la misión de anunciar el reino, en el capítulo 16, en el versículo 1 en adelante, Jesús le dice a sus discípulos:
expulsarán de la sinagoga. Incluso más, llegará un tiempo en el que los maten, pensarán que están dando culto a Dios. Y eso lo harán porque no conocen al Padre ni a mí. O sea, no conocen al Padre ni conocen a Jesús. Esto se lo digo para que cuando llegue su momento se acuerden de todo lo que yo les he dicho. No les digo estas cosas, no se las dije desde el principio porque yo estaba con ustedes. Ahora me vuelvo al que me envió y nadie me pregunta a dónde voy. Y en esa misma cita, Jesús le dice a sus seguidores, lo que les he dicho les ha llenado de mucha tristeza, pero les digo la verdad, a ustedes les conviene que yo me vaya. Si no me voy, no vendrá a ustedes el defensor, pero si me voy, lo enviaré a ustedes. Cuando Él venga, les va a convencer de un pecado, de una justicia y de una sentencia. O sea, que nosotros, para profundizar en nuestra fe, en un Dios trinitario, por lo menos en el Evangelio de Juan, tenemos esas tres pautas que nos pueden ayudar a hacer un recorrido hasta poder llegar a profundizar en nuestra relación de Dios como Padre, de Jesucristo, Jesús, el resucitado y animado por el Espíritu Santo. Eso nos puede ayudar a hacer un seguimiento, un itinerario y profundizar y madurar en la fe. ¿Cómo crecer y madurar si nosotros no queremos sacar de nuestro chip o de nuestra memoria un sinnúmero de enseñanzas que hemos recibido a lo largo de nuestra vida y que son como un obstáculo para que nosotros nos apropiemos de estas enseñanzas que a vuelo de pájaro les he mencionado? Y digo esto porque el próximo domingo, ustedes saben qué solemnidad celebramos, qué solemnidad celebramos el domingo, el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y en uno de los canales de televisión que vi esta noche, antes de ir allá abajo, allá en, creo que fue en Los Santos, un grupo de personas celebraron la fiesta de Corpus Christi llevándose en banda las normas que se nos han dado para que no avancemos o no dejemos que el virus avance. Entonces ustedes pueden verlo esta noche antes de acostarse en el noticiero de uno de los canales de la televisión como una tradición religiosa como es la del Corpus Christi, muchas veces nos hace pensar que es mejor o que a Dios le agrada más que celebremos la fiesta del corpus, del cuerpo y la sangre de Cristo eh, eh, sin tomar en cuenta que en la situación que estamos viviendo en Panamá y en muchos países, es mejor quedar bien con Dios celebrando la fiesta del Corpus Christi y respetando las normas que se nos han dado para que el cuerpo y sangre de Cristo que está en cada ser humano no se nos contamine. Por eso, en la Villa de los Santos, que eran de
de la provincia que menos contaminados tenía. Hasta hace nomás una semana apenas tenían 1 o 2 contaminados. Ahora haya aumentado el número de personas que están contaminadas por el virus, porque ellos piensan que es mejor dar culto a Dios a través de una tradición que no es mala, pero que en las circunstancias actuales que estamos viviendo es mejor reconocer el cuerpo y la sangre de Cristo en cualquier ser humano, que aunque a mí me cueste ponerme el tapaboca o lavarme las manos o guardar la distancia de, no sé, 1,5 metros o 2 metros, celebraron ya o están celebrando durante esta semana la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso yo les propongo, y con esto termino, que ustedes busquen esta noche, mañana, pasado, el capítulo 6 del Evangelio de Juan, en el versículo 51 al 58, el pedacito del Evangelio con el que vamos a celebrar la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo en nuestra Eucaristía este próximo domingo. Imposible reconocer y vivir nuestra relación con Jesús, el Dios hecho hombre, a través de su cuerpo y de su sangre, si no somos capaces de ver en cualquier ser humano la presencia viva de Dios que sigue haciéndose humano en cada persona con la que nos encontramos durante esta situación que estamos viviendo. Entonces, yo cierro la palabra y yo creo que podemos, quizás no sé cuál es porque ya son las 9:14 de la noche, y entonces no quiero que Aníbal, que es el que ha dejado de trabajar y ha venido a acompañarme ahora con el toque de queda de 5 de la tarde, creo que es a 5 de la mañana, de repente lo hago preso. Pero no sé, ya Yabel sabrá, o un día más adelante, cuando ustedes así lo quieran, con estas pequeñas pistas que les he dado, ustedes puedan profundizar su relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Eso es todo. Ya se lo van a llevar preso, que se lo lleve, padre. No, mentira. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario de lo que el padre nos acaba de compartir. Pito, ahí estás. Buenas noches otra vez a todos. Padre, gracias por su reflexión. No te había visto en los encuentros anteriores. Te estaba No, extrañando. gracias. No, les expliqué a los muchachos que a veces estoy trabajando con alguien más y entonces no puedo suspender. Pero yo también los extraño mucho. Gracias. Padre, ya nos dijo, ¿no?, que es imposible explicar la Trinidad, no solo en 15 minutos, sino es un misterio y no podemos ahondar no podemos entenderlo. El que comprende a Dios, simplemente ese no es Dios, dice San Agustín. Pero si nos pudiera hablar un poquito acerca de que no hay jerarquía en la Santísima Trinidad, que se dice Padre en primer lugar, Hijo y Espíritu Santo, pero que todos son iguales en importancia o sea, que no que uno está sometido al otro. Sí hay sometimiento, pero por amor, obviamente, pero no es que uno esté por encima del otro. Eso a veces me cuesta un poquito, y en lo que lo escucho de las personas, ¿no?, que comentan y preguntan, que no hay uno por encima de otro. También, cuando uno ora, tener claro a quién se está dirigiendo, o sea, y como usted bien lo dijo,
tener clara la relación que tenemos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Un solo Dios, pero tres divinas personas, ¿no? Bueno, cada uno, el Padre tiene su propia misión. Lo hemos visto de las primeras páginas de la Escritura. Creador, es Padre. En ese sentido, es sumamente importante cómo el mismo Jesús llama a Dios Padre, reconoce la paternidad, pero al mismo tiempo, Él, Jesús, el Dios hecho hombre, también tiene una misión. O sea, no es tanto ponernos a ver si uno es más que el otro, es si un Dios, tres personas distintas, y un solo Dios verdadero, son capaces de hacer lo que nosotros los seres humanos no somos capaces de hacer. O sea, de tener o de reconocer las diferentes, a partir de los diferentes dones y carismas que Dios nos ha dado, colaborar desde la misión que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros sin que nos peleemos, porque tenemos una mentalidad muy jerarquizada. O sea, cada uno de nosotros podemos colaborar en el proyecto del Padre Dios, asumiendo de la misma misión que el Padre le encomendó a Jesús y abriéndonos a la presencia del Espíritu, pero al mismo tiempo aportando o traduciendo la fuerza del Espíritu Santo para contribuir a que ese gran proyecto del Padre Dios que nos anunció Jesús lo podamos vivir en medio de nosotros. Por eso, eso implicaría, como dije al principio, que los estudiosos de Dios y los que les interesa puedan de una manera más profunda reconocer lo que en la teología lo vemos en el Tratado de la Santísima Trinidad, que no se logra ni siquiera en 3 años y menos en 15 minutos. Pero sí es importante, y en eso quisiera recalcar, que más que tener un conocimiento teórico de Dios, es una experiencia de Dios. ¿Cómo yo vivo mi experiencia de Dios como hijo del Padre? ¿Cómo vivo yo mi experiencia de la segunda persona en el seguimiento de Jesús, apropiándome de su estilo de vida? ¿Y cómo vivo yo mi relación con el Espíritu Santo, abriéndome a la fuerza y el poder del Espíritu de Dios, que es el que me ayuda a discernir cuál es la misión que el Padre me ha encomendado y cómo junto a otros hermanos en la fe podemos trabajar cada uno desde su propia vocación, que ya lo hemos visto anteriormente, y desde la propia misión personal, pero al mismo tiempo comunitaria, para que seamos signo y señal de la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra parroquia y en cualquier hueco que nos metamos. No sé si eso satisface tu pregunta, pero tendríamos mucho hilo que cortar para poder profundizar más. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, comentario? Bueno, entonces los 36 que están conectados, o 36, más los Padre, que no, porque están por familia, tenemos una gran tarea. Cojamos el texto de Juan, poquito a poquito vayamos haciendo una lectura orante personal de esos 3 o 4 textos que les he mencionado. ¿Qué me dice la palabra?
¿Qué es lo que más me ha impactado de esos textos? Y cómo, ¿qué me está pidiendo Dios a mí? En un diálogo íntimo con Jesús, con la ayuda de la palabra, como lo hizo Nicodemo. Y vamos a quizás a sentir la misma propuesta que Jesús le hizo a Nicodemo. O sea, para que tengamos vida eterna, es necesario nacer de nuevo, es necesario despojarnos de todos mis esquemas mentales, que muchas veces son condicionamientos que no me hacen aceptar a los demás o que me hacen sentir que en vez de ser fraternos, frater en la fe, somos adversarios. Y para que el domingo que viene, cuando celebremos la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, entonces asumamos de la misma manera como lo hizo Jesús, la misión que el Padre Dios nos ha encomendado a todos los seguidores y seguidoras de él. Yo estoy seguro que si hacemos esa lectura orante personal, el próximo domingo cuando nos reunamos, no nos vamos a contentar, no nos vamos a sentir bien, y perdóneme allá, Yabel, que está en Guatemala, de poner esas alfombras de rosas y de tantas flores para que el Santísimo fuera pasando, porque el Señor Jesús va a pasar por nuestra vida a través del encuentro con cada ser humano que nos ponga de hoy en adelante, y no solo hasta el domingo, sino para el resto de nuestra vida. Tenemos maneras de pensar diferentes, pero el mismo Espíritu, que es el que nos va a ayudar a profundizar en la fe y a ser testigos de ese amor incondicional del Padre, de esa misericordia permanente para quienes nos reconocemos pecadores, para poder vivir la vida como la debemos vivir quienes hemos sido bautizados por el Espíritu Santo y quienes nos abrimos a la fuerza y al poder del Espíritu de Dios, para que podamos hacer discernimiento de qué es lo que Él quiere y espera, no solo de los que nos hemos reunido esta noche, sino de tantos hermanos nuestros con los cuales profesamos la misma fe. Padre, Popito, exacto, usted. cuando hablamos con el Padre, es el Padre Dios. Todos los demás, el mismo Jesús nos ha dicho, no llamemos a nadie Padre porque hay un solo Padre. No, lo lamento porque mi familia tiene la invitación a este Zoom, y si mi papá me está escuchando y me oye referirme de Popito, aún con sus 98 años me va a jalar la oreja, así que no puedo decirle nada más Está Popito. bien, pues. Bueno, gracias. No, yo quería, y no sé si alguien más estará de acuerdo conmigo, yo voy a hablar por mí. En un regalo maravilloso que me hizo Dios, o nos hizo a tres, a Charlie, a Miguel Montenegro, no sé si lo recuerdan o si lo conocen, y a mí, nos permitió, sin tener absolutamente nada que ver ahí, nos permitió estar presentes en un retiro sacerdotal. Habían 314 sacerdotes, 3 del coro, unas cuantas monjitas y los 3 gatos que les acabo de mencionar, que no teníamos nada que hacer ahí. Pero bueno, con el padre Raniero Cantalamessa. Y él ahí volcó su corazón en un testimonio que dio, que también lo dio en el retiro de jóvenes una semana después. Y esa charla, ojalá, quisiera hablar con Edwin a ver si se puede conseguir en los archivos de Monagrillo, si es que los tienen. Pero bueno, eso es aparte. En el testimonio del padre Raniero, él mencionó que en una ocasión, a su prédica hacia Juan Pablo II tenía reverberación, tenía mucho eco, y eso lo obligó a él a hablar hablar más lento, por lo que se tomó 10 minutos más de lo que tenía que tomarse. Dice que una semana después, el secretario del Papa llegó donde él diciéndole,
que el Papa lo había regañado. Juan Pablo II había llamado la atención del secretario diciéndole: cuando un hombre nos habla de Dios, no se mira el reloj. Y lo digo por el énfasis que usted ha hecho en las últimas 2 misas del famoso papelito. Y vuelvo y le reitero, yo le voy a hablar por mí. Diga lo que tenga que decir, lo que el Espíritu Santo le pone en su corazón, porque cuando vamos al cine hay películas que duran 3 horas y nos sentamos ahí y nos están cobrando. Cuando estamos en la fiesta, estamos bailando hasta las 4 de la mañana y eso no nos produce ni un bien. Sin embargo, usted nos alimenta el alma y usted entonces anda apurado con el famoso papelito. Ya le digo, por mí, tómese el tiempo que quiera. El monje o el sacerdote que Yabel nos puso de Guatemala dijo: aunque tenga todas las cosas del mundo, si no tengo a Dios, todo eso se fuma en humo. Y mi domingo está plagado de cosas porque en cuarentena igual hay que trabajar acá en la casa y un montón de cosas más. Pero sin esa palabra de Dios en el alma, todo lo demás es fútil. Así que por mí, vuelvo y digo, tómese todo el tiempo que usted quiera. Pues yo quiero terminar con una anécdota. Ayer, cuando Aníbal me dijo que Yabel le dijo que si yo podía hablar esta noche, yo al principio no quería, pero después acepté. Y debo dar gracias a Dios que durante el día de hoy, que no salí, no puse un pie fuera de la parroquia, porque estamos en cuarentena, quizás el más beneficiado he sido yo. Porque más que tener o querer tener a Dios aquí en la cabeza, es mejor que esté en el corazón de uno. Y una persona, cuando convierte la experiencia de Dios en lo que da sentido a su existencia, se convierte en testigo, más que con palabras, con la propia vida. Y eso es lo que yo le propongo y le pido a ese Dios bueno, que cada uno de nosotros haga su propio camino. Por eso la última pregunta que les puse era: ¿cómo poder salir yo, Popito, sin poner mi nombre, de la mediocridad espiritual en la que muchos vivimos la vida? Porque esta experiencia de Dios, más que para explicarla, es para vivirla. Cada cual sabrá y solo Dios sabe en cuál es la situación que se encuentra uno. Ojalá que el Espíritu de Dios nos ayude a todos a ser testigos de ese Dios que se nos revela como Padre, como hermano en la persona de Jesús y como aquel que nos ayuda a discernir si estamos o no viviendo la vida conforme a lo que Dios quiere y espera de mí y de todos nosotros. Por eso esto es apenas un proceso, Dios sabrá, cada uno tiene su propia experiencia y cada uno la seguirá de acuerdo al caudal que ha ido asimilando a lo largo de su vida, a lo largo del tiempo, y del cual unos van adelante, otros van en el medio y otros vamos atrás. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Yo había puesto una velita para cantarle el cumpleaños yo creo que lo podemos cantar en una estrofita nomás. ¿No le parece? A ver. Está George. Estas son las nochecitas que cantaba el rey David
Hoy por ser día de tus santos te los cantamos así. Dios te dé pues salud, bendiciones también, que te cuide y que te guarde para siempre. Amén. Me dieron cortito, ¿eh? Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias. Quiero dar, vamos a hacer una oración final para darle gracias al Señor por permitirnos reunirnos nuevamente para escuchar más de su palabra, para aprender más de Él. Señor, permite que sigamos perseverando en nuestra fe, que tengamos sed de ti, que permitamos que el Espíritu Santo obre en nosotros para hacer tu voluntad, Señor. Te pedimos que no te olvides de todas esas personas que están en sufrimiento, que padecen de alguna enfermedad, que hoy no tienen que comer, que hoy no tienen trabajo. Y te pedimos también por todos los que estamos aquí, si estamos pasando alguna dificultad, para que nos des esperanza y nos llenes de tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, si Dios lo permite, nos vemos el miércoles. Así que todavía no tenemos tema, pero lo averiguamos entre hoy, mañana y pasado. Si alguien tiene una idea, Padre, nos da la bendición. Bueno, el Señor está con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y les guarde para la vida eterna. Amén. Que tengan un buen lunes, que Dios les bendiga. Aníbal, ahí me avisas cuando llegues a la casa. Chao. Chao, un placer Gracias. verlos. Bye.